pagan sus tributos al visir Rechmir, de la dinastía 18. Esta era la forma que, lógicamente, como ven, los impuestos eran a través de productos. ¿Ok? Acá, como economistas, ustedes deben de recordarse que se utilizó primero para las transacciones y hasta qué época aparece el dinero como mercancía y que permite el medio de cambio. Aquí estaríamos viendo que con la producción de los miembros de las comunidades, en este caso artesanos y granjeros, pagaban sus impuestos. ¿Se ve el siguiente párrafo? Aún no, No, licenciado. licenciado. Ok. Ahora sí, licenciado, sí se ve. Vale, por favor, ¿quién me está ayudando? Egipto fue el primer estado centralizado del mundo, lo que significa que los egipcios fueron también los primeros en cumplir con una de las obligaciones ineludibles de los y todos los lugares: pagar impuestos. Ya desde el cuarto milenio antes de creación del país, se recaudaban impuestos a pequeña escala, dentro de los límites geográficos de los reinos predinásticos del Alto Egipto, como Abido, Nágada y Heracópolis. Con la aparición de un estado unificado en todo Egipto, en torno a 3100 antes de Cristo, los faraones crearon un sistema recaudatorio que cubría el conjunto del país y que se apoyaba en una burocracia especializada y eficiente. Ok, tenemos un poquito de interrupción en el audio de la compañera que nos está ayudando, pero igual ustedes están leyendo el párrafo. ¿Qué aspectos importantes tenemos? Vemos que Egipto fue el primer estado centralizado. Como tal, solo voy a chequear, creo que me están pidiendo acceso, ¿sí? Ya le di acceso al compañero. Como tal, Que Gabriela indica que tiene problemas se con hace su señal de visible internet. la obligación de los... Sí, me imagino que por eso no la escuchamos bien. Vamos a ver si José en la lectura siguiente, la siguiente diapositiva, ¿ok? ¿Qué nos está diciendo la historia acá? Que siendo el primer estado centralizado, ahí se visibiliza que fueron los primeros en cumplir con pagar impuestos. El cuarto milenio antes de Cristo y antes de la unificación del país, se recaudaban impuestos a pequeña escala dentro de los límites geográficos de los reinos predinásticos del Alto Egipto, como estos tres: Ávidos, Nágada y Hieracómpolis. Entonces, al tener un estado unificado Egipto, alrededor del 3100 años antes de Cristo, ojo, los faraones crearon un sistema recaudatorio, la historia del pensamiento financiero. Iniciamos con el contenido de un pensamiento no sistematizado. Entonces diríamos que el primer aporte que encontramos ya, en Egipto, es donde se habla ya de un tema recaudatorio. De tal manera
que ya le van dando ese carácter y lógicamente sobre el tema de los impuestos va buscando el camino de la sistematización, ¿ok? Para llevarlos de la mano en esto. Acá encontramos en la Biblia lo siguiente, Romanos 13:16. Pues esto pagáis también los tributos. Romanos 13:7. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, al que impuesto. Entonces, como ven, se trasladó a la Biblia en Romanos la obligación de. Entonces entienden, o vamos entendiendo cómo en la época en que el cristianismo era el Estado, lo explico, lógicamente requerían ya de estos actos tributarios. El cristiano debe pagar sus impuestos en palabras sencillas. Sigamos. ¿Quién me ayuda, por favor, que tenga buen audio? Josué. Siri, solamente que creo que se quedó trabado en la diapositiva 16. A ver, ¿ven la 17? Ahorita, hasta Ahora sí. ¿Visualiza esto? ¿Logran? ahorita sí. Sí. Hasta ahorita sí. Ok. Esta fue la que yo acabo de explicar. Veamos, pues. Sí visibilizan esto, ¿ok? Siri, solo Imperio Romano. Ok, sigamos, pues, Josué. Solo quería ver si ya la visibilizaban. ¿Me ayudas, Josué? Sí, sí, no hay problema, Alec. Los primeros impuestos en Roma fueron derechos de aduana de importación y exportación llamados portoria. Ok, ahí tenemos en Roma ya el primer aporte en el tema, sigue el tema de impuestos al comercio internacional, ¿ok? Y hablamos de los términos importación y exportación, para que vayamos viendo qué actividades económicas fueron las primeras que fueron objeto de impuestos, por favor. ¿Logra ver el siguiente párrafo? No, No, listo, no, ya no. ¿No? Ahora sí. Pues sí. César Augusto fue considerado por muchos como Hay el más problema de brillante internet, entonces. estratega fiscal del Imperio Romano. Durante su gobierno como primer ciudadano, los publicanos fueron virtualmente eliminados como recaudadores de impuestos por el gobierno central. Durante este periodo se dio a las ciudades la responsabilidad de recaudar impuestos. César Augusto instituyó un impuesto sobre la herencia a fin de proveer fondos de retiro para los militares. El impuesto era de 5% para todas las herencias, exceptuando donaciones para hijos y esposas. Ok. Como ven, en el Imperio Romano, que fue el imperio que tuvo un gran control y por eso fue que se hizo imperio, en el que le llamaron el más brillante en el tema fiscal, por procesos o procedimientos de recaudación, trasladándole a los responsables de cada una de las ciudades del reino la obligación y la responsabilidad de recaudar impuestos. Ante la falta de recursos, desde aquel tiempo aparece el impuesto sobre la herencia.
pero como ven, ya tenía un destino específico. Proveer de fondos de retiro para los militares. ¿Qué encontramos acá, colegas? Encontramos el primer aporte de lo que hoy conocemos como programas de pensión, solo que este devenía de la monarquía. Y lógicamente, los militares que los enviaban a las conquistas, como ustedes lo han podido ver en películas del Imperio Romano o en sus lecturas de las doctrinas económicas, ¿sí? Ahí tienen ustedes dos aspectos importantes. Un nuevo hecho generador de impuesto, la herencia, con destino específico para proveer fondos de retiro, programas de pensiones para el sector militar y lógicamente aquí ya tenemos una tasa. Ya hay un porcentaje que establece que debe de ser del 5%. Estoy haciendo énfasis en esto porque estudio el impuesto, la tasa del impuesto, el hecho generador del impuesto, que lo vamos a ver ya como teoría más adelante, ¿ok? Acá ven el sistema que tenían para el pago de los impuestos. Ya existía la moneda como medio de cambio. Otro aspecto de la historia son los periecos. Así se le denominaba a las personas extranjeras. Pues los periecos solían ser extranjeros que se dedicaban a la artesanía y al comercio y debían de pagar impuestos y servir al ejército en tiempos de guerra, ¿ok? ¿Por qué es importante esta parte? Porque vimos a la actualidad los periecos como extranjeros en otra ciudad que no es la de su residencia, ¿sí? Pagan impuestos. ¿Qué vemos ahora? Las transnacionales que tienen agencia en varios países, tienen sedes en varios países, si no pagan o declaran el impuesto en su país de origen, lo tienen que declarar tienen esas sus representaciones. Me explico ahora para que vayamos comprendiendo. Hola. Guatemala, su casa matriz, Estados Unidos, si allá Pepsi-Cola incluye en la declaración del impuesto sobre lo que ganó acá en Guatemala, aquí en Guatemala ya no paga impuesto. Pero si en la declaración de impuestos allá en Estados Unidos no incluye la renta líquida o la ganancia que tuvo en Guatemala, sí la debe de pagar acá. ¿Qué antecedente tenemos? Los extranjeros que en las ciudades que se dedicaban a artesanía y al comercio, ¿ok? Debían de pagar impuestos. Y también tenían la obligación, como ciudadanos o como extranjeros en esa ciudad, de servirle a esa ciudad en tiempos de guerra. ¿Realizan esta diapositiva? Eric, solo se ve la imagen. ¿Sí me escuchan, jóvenes? Ah, sí, sí, ok. Sí, Lick. Solo la imagen Pero se ahí ve. dice caída del Imperio Romano de Occidente.
¿Qué tenemos ahí? Con la caída del Imperio Romano, estamos entrando de la época antigua a la Edad Media. En esta época de la Edad Media, se acaba el esclavismo, la esclavitud, y aparece el gobierno feudal. Aparecen los virpotentes, en otras palabras, hombres poderosos que obtuvieron de los emperadores el primer privilegio, la inmunidad fiscal. Primer antecedente, entonces, de exenciones fiscales lo encontramos en la Edad Media. Los hombres poderosos de esa época negociaron y lógicamente lograron de la monarquía que les diera el privilegio de no pagar impuestos. Repito, ahí tenemos el primer antecedente de lo que hoy conocemos como exenciones fiscales, que están incluidas en las leyes respectivas, del cual ustedes van a hacer el trabajo de investigación y vamos a confirmar lo que hoy estamos hablando, pero si se recuerdan de la estructura piramidal de la población de la monarquía, en la Edad Media, los señores poderosos sí obtuvieron el privilegio de no pagar impuestos. ¿Ok? En el gráfico, jóvenes, ¿sí me escuchan? Sí, Sí, licenciado. se ve. Vale. Ahí tienen ustedes feudo. Está el castillo, la aldea. Aquí tienen el gráfico de lo que fue un feudo, ¿ok? Se tiene ahí que la primitiva obligación impositiva fue signo y de poder. Se dio el paso al sentimiento y realidad de pagar tributo, que era símbolo de servilismo. ¿Qué nos está diciendo esto? El antiguo concepto de impuesto, que era un deber cívico, igualitario y señorial, sufrió su primera crisis, lógicamente. Con el cambio de las monarquías, el establecimiento de los feudos, de los gobiernos feudales, ya el impuesto que antes era símbolo de señorío, de poder de la monarquía, ya pasó a manos de los señores feudales, del vir potente. Ahí encontramos, primer elemento, o el primer cambio o modificación de un impuesto señorío o signo de señorío y de poder, se pasó a un deber cívico, igualitario y señorial, porque ya respondía al señor feudal. El objeto de incluir esto es para que vayamos viendo, repito, la sistematización del pensamiento financiero en el tema de los impuestos. Consecuencia de ello, dependiendo de quienes empezaban a ostentar el poder, ahí se fueron dando los cambios en la visión o en la concepción, perdón, los cambios en la concepción de el impuesto. Antes era signo de señorío y poder. En la Edad Media, con el sistema feudal,
ya empieza a ser signo de un deber cívico, igualitario y señorial, ¿ok? Aparece en la Edad Media la iglesia feudal, que es otro antecedente muy importante. Sí lo visualizan, ¿verdad? Solo la imagen se ve. Sí se ve. Ok. A ver, ¿quién me estaba ayudando? Gracias. ¿Quién me estaba ayudando que me pueda leer este párrafo? Selig, surge otro privilegio, el diener, el honor, que era el derecho de hacerse dueño de los impuestos que pagaba determinado territorio. Con esto se produce la segunda crisis del concepto de impuesto, de un deber superior para con el Estado. Se transformó en un derecho patrimonial en manos de los particulares. Por su parte, la Iglesia Católica obtuvo para ella y sus bienes la inmunidad fiscal y el derecho de cobrar el diezmo, con la obligación de hacerse cargo de la asistencia social y la educación. Como que hay problema con el internet. ¿Ustedes sí me escuchan bien? Sí, pero creo que atrasado. Sí, por eso como que tenemos problema con el tema de internet. Aquí yo tengo señal full. No sé cómo están ustedes con la señal de su internet, pero bueno, lo importante es que lo están leyendo y lógicamente, aunque sea no en tiempo tan real, pues vamos a escuchar las explicaciones. ¿Qué tuvimos en la Edad Media con el poder de la iglesia? Cuando aparece el poder de la iglesia, y lógicamente el desarrollo del feudalismo, se da la segunda crisis del concepto de impuesto. Dijimos, signo de señorío, pasa a ser luego como signo de un deber cívico igualitario y señorial o de servilismo. Luego pasa en este momento, cuando aparece el diener, el honor, que la debilidad de las monarquías, con tal de mantenerlas, se dieron poder y el diener no era otra cosa que el derecho de hacerse dueño de los impuestos que pagaba determinado territorio. Fue creciendo tanto la población y lógicamente las localidades que se debilita la capacidad de recaudación de las monarquías, de los señores feudales, y luego se premia el honor. Pasa entonces a ser la concepción o el concepto de impuesto un derecho patrimonial que ya no estaba en manos de la monarquía, sino que estaba en manos de particulares. Derivado de eso, acá tenemos otro aporte o otro antecedente de quién más tuvo el privilegio de inmunidad fiscal, la iglesia, y le autorizaron a cobrar el diezmo con la obligación de hacerse cargo de la asistencia social y la educación. Ya habíamos anticipado en clases anteriores que los servicios de educación y la asistencia social estuvieron en manos en la Edad Media, en el periodo feudal de la Iglesia. Hasta aquí lo más importante que deseo que quede en la mente de ustedes son esas crisis del cambio de concepción de impuesto. Repito, de signo de señorío pasa a ser un deber cívico, igualitario, señorial, y luego
pasó a ser un derecho patrimonial. Vamos a ver en qué época regresa a la final del impuesto. Y que tengan presentes qué actores o qué sectores de esas sociedades fueron objeto de darles el privilegio de no pagar impuestos. Y repito, porque es muy importante, se le dio la facultad a la iglesia para cobrar el diezmo. Sí, solo sí, se hacía responsable del servicio de asistencia social y de la educación. Me estaba apoyando, sí ve la diapositiva y el párrafo. Después del 6 o 7 siglos, el concepto de impuestos había recuperado su originaria naturaleza cuando Felipe el Hermoso convoca asambleas que debían dar origen a los estados generales, y en Inglaterra se produce el otorgamiento de la Magna Carta, que si bien otorga a los señores garantías fiscales, importa el reconocimiento explícito de estos, del derecho del rey a imponer tributos dentro del territorio nacional, impuestos indirectos, ayudas, gabelas, etc. Ok. Como ven, después de 6 o 7 siglos de la Edad Media para adelante, se recupera la concepción original del impuesto, que era signo de señorío. ¿Ok? En el tiempo de Felipe el Hermoso, cuando se crean los estados generales, y muy particularmente en Inglaterra, aparece la Magna Carta, aparece la Constitución, la Carta Suprema, ¿sí? O sea, la Constitución también se le llama la Magna Carta o la norma suprema, que mantenía garantías fiscales, pero se regresó al concepto original, el derecho del rey a imponer tributos dentro del territorio nacional, impuestos indirectos, ayudas, gabelas, etc. ¿Qué importante tiene esta época de Felipe el Hermoso y la Carta Magna que Inglaterra, como primer país, hace valer? La importancia radica en que se vuelve a la concepción original del impuesto y ya aparecen diferentes hechos generadores del impuesto, y por primera vez vamos a encontrar el primer antecedente que habla de impuestos indirectos. Por lo tanto, la estructura de impuestos que modernamente se manejan en los sistemas tributarios de los países y particularmente del nuestro, no es que los estados-nación hayan creado o hayan aportado, o en la época del Estado-Nación, del Estado moderno, se haya creado concepto de impuesto indirecto. No, aquí encontramos que fue en Inglaterra con la Magna Carta. Y que le dieron ese poder, o regresó ese poder al monarca, al rey. Sigamos. A pesar de que se recupera la naturaleza original del impuesto, la carga del mismo la sufren los plebeyos, los burgueses y los paisanos, mientras que la clase alta, clero y nobleza quedan exentos, situación que perdura hasta la Revolución Francesa. Ok.
¿Alguien se recuerda en qué año se da la Revolución Francesa? Mil setecientos ochenta y... 1780. 89. Muchas gracias. ¿Ok? Entonces, ven, a pesar de que se recupera la naturaleza, que era signo de señorío, que el rey debía de imponer los tributos, ¿quiénes debían de pagar tributos? ¿Y quiénes estaban exonerados del tributo? La carga del tributo lo sufren los plebeyos, los comerciantes que se les denominó los burgueses y los paisanos, población común y corriente. Ojo, mientras que la clase alta, la iglesia, el clero y la nobleza quedan exentos, situación que perduró hasta la Revolución Francesa. Lógicamente, en la época de la monarquía. Hoy van a conocer ustedes a través del estudio y la investigación de esas leyes quiénes están exentos. Hoy, ya en la época en que estamos viviendo nosotros en este planeta, ¿ok? Lo dejo porque es parte de lo que viene adelante, que no quiero adelantarlos, ¿ok? Sigamos entonces, por favor. Aportes mercantilistas. Jean Bodin publica en 1576 su obra Los 6 libros de la República. En dicha obra se deja ver la necesidad de desarrollar un sistema tributario al considerar los impuestos indirectos y directos con arbitrios posibles. Bien, a ver, hubo un lapsus ahí que no escuchamos, pero lo que estamos conociendo acá en esta diapositiva es el aporte de la escuela mercantilista a través de Jean Bodin. En el año de 1576, él escribe una obra que le denominó Los 6 libros de la República. En esa obra, él deja ver la necesidad de desarrollar un sistema tributario al considerar los impuestos indirectos y los directos como arbitrios posibles. ¿Qué importancia tenemos en el aporte mercantil? Que ahí es donde aparece, adicional al concepto de impuestos indirectos que apareció en la Carta Magna de Inglaterra, fue tomada por Jean Bodin, y los directos como arbitrios posibles. ¿Ok? De tal manera que la clasificación de los como impuestos directos e indirectos no es de esta época. Fueron aportes del año de 1576 con el señor filósofo también, Jean Bodin, en su obra Libros de la República. Sigamos, por favor. Influenciados por las ideas de Bodin, surge un grupo de pensadores, los mercantilistas. Su primera afinidad era de tipo político. Decían que el Estado debía engrandecerse, la subordinación de la economía a propósitos políticos, el fortalecimiento y la supervaloración de la balanza comercial, y un entusiasmo por una densa población. Bien. Sobre la base del pensamiento de Bodin, surgen grupos de pensamiento que dieron a conocer su concepción. Y a esto se les denominó los mercantilistas, la escuela mercantilista que ustedes conocen. Ellos decían
que el Estado debía engrandecerse, que debía de subordinarse la economía a propósitos de carácter político. Además, que debía haber un fortalecimiento y tener una balanza comercial fuerte o supervalorada. ¿Qué significa eso? Significa que los mercantilistas ponen el primer aporte en la economía internacional. En otras palabras, decían, exportemos más para que los lugares o estados a los que exportemos dependan de nosotros. Y aquí aparece ya esa supervaloración de la balanza comercial. Lógicamente, hoy lo conocemos como un superávit de balanza comercial. Pero lo importante es que vean ustedes que el pensamiento mercantilista, ya decía, es necesario subordinar la economía a objetivos de carácter político. Sigamos, por favor. Lick no ha cambiado de diapositiva. Bien, en mi computadora sí, pero me imagino que por tiempo real no les ha llegado. Aportes mercantilistas. Sobre esta base se le da un carácter funcional a la actividad financiera del Estado, es decir, se considera como un instrumento para el logro de esos objetivos. Esta escuela destaca la íntima dependencia de la economía del Estado a la economía nacional, atribuyéndole a la primera un carácter parasitario con respecto a la segunda. Bien, muchas gracias. Yo escuché entrecortado, no sé si todos escucharon bien o entrecortado. Sí se Sí, escucha sí, bien. Pregunto, ¿cómo me están bien. escuchando a mí? ¿Me están Así se escucha escuchando bien, a mí? Lick. Ok. Entonces, Sí, Lick. lo importante de esta parte de los mercantilistas es que ya aparece el término funcional de la actividad financiera del Estado cuando los mercantilistas manifiestan la necesidad de subordinar la economía o el pensamiento financiero a lograr determinados objetivos. Ahí empieza la parte funcional que se sistematizó con la teoría de John Maynard Keynes. Porque lógicamente se le da, al pensar la actividad financiera del Estado, se ve como un instrumento para lograr determinados objetivos. Y aparece en esta escuela la íntima dependencia de la economía del Estado a la economía nacional, atribuyéndole a la primera, la economía del Estado, un carácter parasitario con respecto a la segunda. Los mercantilistas están aportando acá la diferencia entre la economía pública y la economía privada. Y manifestaron que la economía pública, la economía del Estado, tiene un carácter parasitario con respecto a la economía privada, al sector privado en palabras actuales. ¿Ok?
¿Y por qué le daban el carácter parasitario? Es lo que vamos a descubrir seguidamente con los aportes de los siguientes pensadores. Por favor, ¿quién me está ayudando? Los representantes de esta escuela fueron Thomas Moon, Francisco Fauquier, William Petty y Sebastián Lepreste, señor de Vauban. En la obra de Vauban se propicia la imposición directa sobre la indirecta y se manifiesta una preocupación por la justicia tributaria y critica las injustificables extensiones tributarias que gozaban las clases privilegiadas. Además, justifica la generalidad de la carga del Estado porque el Estado protege a todos sus habitantes y finalmente propone una tasa proporcional del 10% de todas las rentas. Bien. Esto es muy importante, jóvenes. Acá, con estos pensadores, particularmente Vauban, y que está subrayado ahí en su diapositiva, dice, propicia la imposición directa sobre la indirecta. En la teoría posteriormente de las finanzas públicas, la imposición directa sobre la indirecta significa una imposición sustentada más en impuestos directos que en impuestos indirectos. Porque en esa línea se manifestaba un principio, la justicia tributaria. Y además fue el primero en criticar las injustificables exenciones tributarias que gozaban las clases privilegiadas. Repito, porque esto es muy importante en la escuela mercantilista, porque cuando ustedes desarrollen su investigación, yo necesito que conocimiento al momento de conocer las leyes vigentes en el país para ver si efectivamente las exenciones tributarias que están establecidas en esas leyes, ¿sí?, qué sector de la sociedad los está gozando. Otro elemento importante, a ver, repito, una estructura impositiva proporcional, una estructura impositiva en donde se debería de sustentarse sobre impuestos directos más que sobre impuestos indirectos, porque eso hace que surja el principio de justicia tributaria. En lugar de tener una estructura regresiva, lo que Vauban planteó es una estructura impositiva progresiva. Y por eso él manifiesta que es necesario que se dé la justicia tributaria. Y lógicamente manifestó que no deberían de haber exenciones tributarias. Pero adiciona Vauban la generalidad de la carga del Estado, porque el Estado protege a todos sus habitantes y finalmente propone una tasa proporcional del 10% de toda la renta. Cuando Bodin manifiesta que la carga del Estado debe ser general, la carga del funcionamiento de la operación del Estado debe ser de carácter general, lo que nos está diciendo es la justicia tributaria es que todos debemos de colaborar por vivir en esa sociedad, en ese Estado, con los impuestos, y manifestó o propuso una tasa proporcional del 10% de todas las rentas. ¿Ok?
Acá él hace énfasis en los impuestos directos. El impuesto sobre la renta es un impuesto directo, que es lo que él manifiesta acá al indicar la imposición, al propiciar la imposición directa sobre la indirecta. ¿Ok? Entonces, estas son las bases que se toman posteriormente para hacer la teoría de los impuestos, la teoría del sistema tributario, como parte de la ciencia de las finanzas públicas. ¿Ok? Sigamos. Los cameralistas, los principales exponentes de esta escuela fueron los austríacos Wilhelm von Strel, Wilhelm von Homig, quienes publicaron sus trabajos en 1686 y 1684 respectivamente. Para ellos, el príncipe y el pueblo eran una sola entidad, integrada en el Estado y de la cual el príncipe era la encarnación. El bienestar del príncipe era lo importante y no se preocuparon por problemas como el de la justicia tributaria y la legalidad de los impuestos. Ok. Vean entonces cómo en el pensamiento, pues en el desarrollo del pensamiento financiero, la posición de Vauban frente a la exposición de los austriacos. Por favor, vean los aportes de la historia para entender lo que vivimos hoy. Ahí tienen ustedes a la escuela austriaca. Y lógicamente la concepción de la escuela austriaca. Comparémoslo con el pensamiento mercantilista de Vauban. Lógicamente hay una contradicción. Estos señores Wilhelm Bonn y Wilhelm von Homig, ya en el año de 1686, 84, 86, para ellos el príncipe y el pueblo eran una sola entidad, integrada en el Estado, y de la cual el príncipe era la encarnación. Por lo tanto, el bienestar del príncipe era lo importante. Si el príncipe estaba bien, todo el mundo estaba bien. Y no se preocuparon por problemas como el principio que manifiesta Vauban de la justicia tributaria y, lógicamente, la necesidad de tener un sistema legal de impuestos. En otras palabras, jóvenes, aquí hay una oposición del pensamiento cameralista austriaco a lo que proponía los mercantilistas con Vauban, ¿ok? Porque es bien importante como economistas que tengamos claro el pasado y de dónde devienen las posiciones que hoy se discuten y que hoy por hoy en algunos estados qué tipo de teoría es la que se premia, de la escuela austriaca o la de Keynes, que ya más adelante vamos a llegar ahí, ¿ok? Sigamos, por favor. A mediados del siglo XVIII, 1766, von Juste publica su obra Sistema Financiero, en la cual trata los temas relacionados con las rentas, de los gastos del Estado y sobre la organización y administración financiera, considerando a los impuestos como un medio para que el príncipe regule la economía en beneficio del Estado. Además, sugiere la posibilidad de establecer impuestos directos e indirectos y algunas reglas. Bien, muchas gracias. Veamos entonces que dentro de los mismos cameralistas, no precisamente austriaco, von Juste va más allá de los mercantilistas, fundamentalmente porque los Wilhelm Bonn no profundizan en el tema. Aquí es donde ya está
los primeros aportes para convertir el pensamiento financiero no sistematizado en pensamiento financiero sistematizado. Él plantea la necesidad y le llamó a su obra Sistema Financiero. Y ojo, trata temas como las rentas, miren, los gastos del Estado, la organización y administración financiera. Y le da el carácter al impuesto de un medio, de un instrumento, para que el príncipe regule la economía en beneficio del Estado, para que el príncipe regule la economía en beneficio de todos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo ven? Este conocimiento lo tenía muy profundamente John Maynard Keynes. ¿Qué es lo que estamos encontrando en la teoría de Keynes? La economía pública, ¿ok?, que es la que debe de participar para corregir los ciclos económicos. En una época de contracción, ¿qué decía Von Justi? El impuesto como un medio para que el príncipe regule la economía en beneficio del Estado, no para el bienestar del príncipe, sino en beneficio del Estado. Posición diferente a la de von Disraeli y von Homing, ¿ok? De los austriacos. ¿Me explico? Entonces, vean cómo se va sistematizando el pensamiento y entonces pasa a ser, nuevamente con este aporte, el tema impositivo, un medio, un instrumento para alcanzar determinados objetivos. Y lógicamente estuvo de la mano o le dio la razón a Vauban al establecer que debía la posibilidad de establecer impuestos directos, aunque él ya incluyó los indirectos. ¿Ok? Bien. Continuemos. Fisiócratas. La agrupación de un conjunto de autores bajo el nombre de fisiócratas responde a su especial consideración por la actividad agrícola y la creencia en leyes naturales. Quesnay, con su cuadro económico en 1758 y su segundo problema económico 1767, dio unidad a esta forma de pensamiento en el que la agricultura como generadora de riqueza tomarán importancia. Esta escuela sustentaba que de todas las actividades económicas que el hombre realiza, la agrícola es la única que enriquece auténticamente a la economía nacional y al individuo, a través del producto neto representado por la renta de la tierra. Sobre la base de esta tesis, si la única verdadera riqueza que se incorpora a la economía nacional es este producto neto, solo este debía de estar grabado. Además, señalaron que los impuestos no deben ser destructivos ni desproporcionados a la renta nacional, por lo que deben de aumentarse siguiendo la curva de renta nacional y deben de gravar la renta líquida, evitándose todo impuesto indirecto por lo oneroso que resultaba su cobranza. Bien. Posteriormente, a los aportes de Vauban, de los austriacos, y el último que vimos, el pensamiento fisiócrata que se sustenta en que la única actividad económica que genera riqueza a la economía nacional y al individuo es la tierra. Ellos proponen que el hecho generador en términos actuales
solamente debería de ser o solamente debería de gravarse la riqueza que genera la tierra, porque es la única que genera una renta líquida. Aquí está un aporte muy importante que hoy se usa en la aplicación del impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta se recauda y se aplica sobre la renta neta o la renta líquida. Que este fue un aporte del pensamiento fisiócrata sustentado en la teoría o en los aportes económicos que Kesnay nos dio y que ustedes deben de haber conocido. Rescatamos acá algo muy importante. Uno, según los fisiócratas, la única actividad que debe de pagar impuestos es la tierra, porque de ahí la agricultura, perdón, porque de ahí se genera la riqueza y la renta líquida. Pero hay algo muy importante, dijo, no, los impuestos no deben ser destructivos ni desproporcionados a la renta nacional. ¿Okay? Cuando habla de la renta nacional, está hablando lógicamente de lo que hoy conocemos como Producto Interno Bruto, de lo que nos habló don Adam Smith, y lo vamos a ver más adelante, ¿ya? En su libro La riqueza nacional o la renta nacional. ¿Qué nos está diciendo? En otras palabras, que impuestos altos, lógicamente, podrían, o desproporcionados, afectar la renta nacional, sino que deben ir en proporción a la renta nacional. Actualmente ya vamos a hablar, para que vean que se recogió todo esto en la sistematización del pensamiento financiero, ¿sí? Y aparece que el impuesto no debe de ser confiscatorio, o sea, que no debe de llevarse un porcentaje alto a la renta de cada una de los individuos o de los contribuyentes, para hacerlo en términos de las finanzas públicas, ¿ok? Sigamos. Adam Smith, su obra Investigaciones sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, ejerció una fuerte influencia en las ciencias de la economía como en la financiera, a pesar de que Smith es reaccionario en contra del estatismo. Reconoce que ciertas funciones son inherentes al Estado y que deben de asumir los deberes del soberano como defensa del Estado de la violencia e injusticia de otros estados, justicia y seguridad en el interior del Estado, creación Se y te fue el mantenimiento. audio. Creación y mantenimiento de las instituciones públicas y de obras que son de interés público y que el particular no puede costear. Ok. Como podemos ver, colegas, todo el pensamiento anterior le permitió a Adam Smith escribir su libro conocido como La riqueza de las naciones. El término concreto es Investigaciones sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. A pesar de que, lógicamente, Adam Smith nos habla del liberalismo económico, del libre mercado, de la competencia perfecta, de la autorregulación del mercado y de la no intervención del Estado, a pesar de esa posición, Adam Smith reconoce
que por vivir en ese estado hay ciertas funciones que solo las puede realizar o que son inherentes a esa economía pública, al Estado, y le da las funciones siguientes. La defensa del Estado ante cualquier agresión o violencia o injusticia de otros estados. Justicia y seguridad en el interior de la Estado y mantenimiento de las instituciones públicas y de obras que son de interés público y que el particular no puede costear o no son de interés del mercado. ¿Ok? Aquí tenemos ya aquellas funciones absolutas que vimos originalmente, que la economía pública solo debía cumplir seguridad y defensa. Don Adam Smith se ve obligado a reconocer que hay funciones que el mercado no puede desarrollar o el individuo no puede desarrollar por sí mismo, sino que se requiere que lo desarrolle la economía pública. Aparte de las funciones absolutas, le da la función Adam Smith al Estado de crear instituciones públicas y desarrollar obras que no son de interés, que son de interés público, o sea, interés social, y que el particular no puede costear. Solamente se puede hacer a través de la economía pública mediante los ingresos que el Estado recauda de la aplicación de los impuestos. Entonces nos estamos situando, estamos conociendo por qué hoy la economía pública debe cumplir determinadas funciones. Y ojo, atrás de esto lo que nos está diciendo Keynes es que debe haber institucionalidad en estas áreas que él está manifestando. La institucionalidad debe de ser fuerte. ¿Ok? Sigamos. Licenciado, disculpe antes de que continúe. Entonces, como no es un liberalismo no es un liberalismo tipo anárquico de dejar todo que se vaya como tipo naturaleza. Es como dejar libre sí el comercio, pero con un Estado fuerte. Eso es lo que se refería a Smith en eso que acaba de mencionar usted, licenciado. Efectivamente, Josué. Efectivamente. Y usted puede ver la realidad y el nivel de desarrollo y de vida de otras sociedades en donde, o que se caracterizan por tener una institucionalidad fuerte. No, lo fuerte no tiene que ver con lo grande, ¿ok? Es decir, que el Estado tenga que recaudar más impuestos porque su gasto es inmenso, no. Que se cumpla esa institucionalidad, es decir, que todos los actores nos sujetemos a esa institucionalidad, ¿ok? Entonces, don Adam Smith, a pesar de que, sino al mercado, él crea precisamente la economía de mercado, reconoce que hay servicios públicos que no puede proveer el mercado y le da ese rol a la economía pública. Lógicamente, no le está dando la actividad de mercado. Y era lógico porque si usted revisa la historia, repito, las funciones absolutas del Estado eran, lo vimos allá, con el desarrollo del pensamiento financiero, seguridad, defensa. Luego, lógicamente, que era seguridad y defensa frente a otros. Adam Smith viene y dice, bueno,
Debe haber justicia. ¿Quién va a aplicar la justicia y la seguridad interna? O sea, la convivencia social, las normas de conducta que nosotros cumplimos a pesar de que no tenemos el conocimiento, porque no leemos todas las leyes, sí cumplimos determinadas conductas o determinados actos que sabemos que van a dañar al vecino, al otro. ¿Ok? Entonces, efectivamente vamos que en esas funciones adicionales a otros servicios que Adam Smith dice que debe realizar el Estado, crear instituciones y actividades que no puede costear el individuo, que no puede costear el mercado, lo debe hacer el Estado. Pero como vamos por el desarrollo histórico, ¿qué adiciona Adam Smith? Adiciona más funciones que debe de cumplir el Estado. ¿Ok? Y como consecuencia, para cumplir esas funciones, automáticamente reconoce la necesidad de pagar los tributos para que desarrolle esas funciones. ¿Ok? Sigamos, por favor. Sustenta que no solo la agricultura genera riqueza, sino también la industria y el trabajo. Es una expresión muy reveladora, exclama: los súbditos de un Estado deben de contribuir al sostenimiento del gobierno, cada uno lo más posible, en proporción a la renta que gozan, bajo la protección del Estado. Observando esta máxima, constituye lo que se llama igualdad o desigualdad en la repartición del impuesto. Como ven, se los había manifestado. Si estaba planteando nuevas funciones que debe de cumplir, o mejor dicho, si planteó nuevas funciones que debe de cumplir el Estado, lógicamente debe de tener más tributos. Y él manifiesta, no solo la agricultura, reconoce que la agricultura también de los fisiócratas, ¿ok? Sino también la industria y el trabajo. Aquí tenemos el aporte y el sustento del pensamiento financiero tomado en las estructuras impositivas actuales con relación al impuesto que pagamos por el ingreso que devengamos del trabajo que desarrollamos. Por lo tanto, el trabajo se convierte, esa actividad de trabajar, se convierte en otro hecho generador de impuestos que es aporte de Adam Smith. Y no solo la actividad productiva agrícola, sino que también la industria. ¿Okay? Pero aquí encontramos una expresión muy reveladora de don Adam Smith. Los súbditos de un Estado, la población del Estado, debe contribuir al sostenimiento del gobierno. Ojo, cada uno lo más posible en proporción a la renta de que gozan bajo la protección del Estado. ¿Qué dijo don Adam Smith? Él tomó aquel principio de Vauban, la justicia tributaria, y dice, si todos vamos a recibir esos servicios que el Estado va a realizar, debemos de contribuir al Estado, ojo, pero cada uno lo más posible en proporción a la renta de que gozan bajo la protección del Estado. De tal manera que la actividad agrícola, la industria, el trabajo, todo ese ingreso y riqueza que se genera para cada una de las familias que constituyen un Estado, ¿sí? Debemos pagar de acuerdo a esa proporción, de acuerdo a ese ingreso,
Y él lo que estaba planteando, el principio de justicia tributaria y de capacidad de pago en proporción a la renta que gozamos bajo la protección del Estado. De tal manera que no nos lo dicen, pero don Adam Smith también fue proclive, a pesar de que no era estatista o aficionado al Estado, no le gustaba mucho el Estado, una estructura impositiva progresiva, sustentada en la capacidad de pago. El que tiene más renta deberá aportar más, porque esa renta la genera bajo la protección del Estado. Lo habíamos manifestado antes. El hecho de vivir en esta sociedad, para que exista esta sociedad o esta organización social llamada Estado, lógicamente tenemos que dar nuestro aporte a través de los... Como ven, hoy nos venimos desde la antigüedad, pasamos por el Imperio Romano, Grecia, ¿sí? En la época esclavista, la Edad Media. Luego empezamos a conocer ya el pensamiento de las escuelas doctrinarias, de la doctrina económica, en el ámbito del pensamiento financiero, donde surgen los primeros aportes teóricos, por supuesto, de cómo debería de ser el manejo de los pistos que el pueblo paga a través de los impuestos en las diferentes posiciones de cada uno de los pensadores de las escuelas, y llegamos a lo que piensa don Adam Smith. Por respeto, vamos a dejarlo hasta acá, son las 8:40, que tengan feliz fin de semana y continuamos el día lunes. Feliz noche, jóvenes. Feliz noche, Lick. Sí. Feliz noche. Feliz noche.